el precio de Bitcoin no está siendo capaz de romper la próxima resistencia. Tras reingresar en la estructura operativa de mayor fractalidad después de una distribución, el precio de Bitcoin estuvo desarrollando la estructura operativa que hemos estado trabajando en estos últimos días. En un inicio parecía que el precio no conseguía romper la resistencia de los 66.250, pero tras observar presión compradora sobre la zona media de la estructura, que está en torno a los 65.500 aproximadamente, y tras buscar liquidez en zona de mínimos, el precio consiguió romper la resistencia y además llegando a consolidar esa ruptura. Tras la ruptura vino a atacar la resistencia de la estructura más grande, que está en los 68.240, pero tras alcanzar este nivel veíamos cómo el precio rechazaba estos niveles operativos. Se estaba observando presión vendedora sobre la zona de los 68.736, una presión vendedora que volvimos a confirmar posteriormente, cuando el precio volvió a intentar atacar esta resistencia, pero como veis, otra vez entraban ventas y el precio volvía a rechazar esta zona. Tras este reingreso, el precio continuaba buscando niveles operativos más bajos, llegando incluso a romper la zona del VWAP mensual, sin siquiera ver alguna que otra compra que intentase detener ese movimiento bajista. Eso sí, cuando el precio se acercaba hacia la zona de la resistencia anterior, en torno a los 66.370 aproximadamente, comenzamos a ver presión compradora que conseguía frenar ese movimiento bajista y tras esto iniciar la estructura operativa que hemos estado trabajando en el análisis de hoy. Comentábamos esta mañana cómo después de haber desarrollado lo suficiente la fase B, el precio buscaba liquidez en zona de mínimos y rechazaba la estructura operativa anterior con este movimiento de aquí. Esto a nosotros nos tiene que sesgar al alza, ya que son muestras de fortaleza en el corto plazo. Mirad cómo el precio rechaza el buscar equilibrio en este nodo de los 65.800 y tras esto consolida el reingreso en la estructura tras limpiar zona de mínimos. Era una estructura operativa del timeframe de 15 minutos para una operativa intradiaria y además después de consolidar el precio vino a atacar esta dinámica bajista y como veis tras la ruptura de la dinámica comenzó el movimiento alcista. Esto es lo que estuvimos anticipando en el análisis de esta mañana. Además veíamos una ruptura con bastante intencionalidad alcista, con un ligero aumento del volumen en el momento de la ruptura del VWAP mensual, que ya de por sí eso también era un cambio de contexto en el corto plazo, ya que como veis en estas zonas no estaba siendo capaz el precio de consolidar esa ruptura, pero como veis aquí tuvimos varias oportunidades operativas para el día de hoy. El primer objetivo fue alcanzado de sobra, como veis era la zona de la resistencia, o incluso comentábamos que también podríamos esperar un poquito más a que llegase a alcanzar esta zona de los 68.700 aproximadamente, pero como veis a pesar de la fortaleza que traía el movimiento, en cuanto alcanzó la zona de la resistencia, otra vez el precio ha vuelto a frenar. Veíamos aquí presión vendedora que frenaba un poquito ya ese movimiento y volvíamos a ver otro segundo intento de ruptura que finalmente también está rechazando esta zona operativa. Esto nos está indicando esa pérdida del momentum del movimiento alcista que traía el precio. Así que a nivel operativo ya no tenemos nada más que hacer con esta estructura. En esta situación tendríamos ya que haber cerrado la operativa. Por lo tanto voy a retirar ya del gráfico lo que es esa estructura. También vamos a eliminar esta zona porque esta zona era más importante para el día de hoy y como la dinámica bajista ya la han roto también la podemos quitar del gráfico. Sí que vamos a mantener esta zona operativa de los 66.260 ya que era la resistencia de la estructura anterior, pero ahora mismo a nivel operativo tendremos que esperar a que el precio desarrolle otra estructura. Hay una posibilidad que de hecho podría significar que el precio ya ha comenzado la estructura, que sería esta de aquí, una estructura de mayor fractalidad que de primeras no me gusta mucho, pero bueno, se confirmará si durante el día de mañana vemos que el precio continúa lateralizando en estos niveles. Esto podría ser la fase A de la estructura y nos quedaría el desarrollo de la fase B, por lo que si en el día de mañana vemos que continúa lateralizando, confirmaremos que podremos trabajar esa estructura operativa durante el fin de semana. De momento vamos a quitar esta zona operativa porque era para la operativa anterior. En caso de que hubiese continuado con ese movimiento alcista, este era otro
take profit que teníamos en mente. Sí que vamos a mantener de momento esta zona operativa porque podrían entrar ventas si llegamos a visitar este nivel, y como está dentro de la estructura que acabamos de determinar, puede ser interesante analizar la acción del precio sobre esta zona. Y ahora vamos a comenzar a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Comenzamos revisando los mapas de liquidaciones de Trading Different. Vemos un poco de liquidez en los 65.750, también en los 65.000 prácticamente. Antes había bastante más liquidez en esta zona, pero ya se lo llevaron todo en el movimiento alcista. En cuanto a la liquidez de 100x, no veo ningún nivel que podamos destacar. Lo único que se veía destacable antes era aquí en los 67.250, pero se lo llevaron en este movimiento bajista, y por el momento no se ha desarrollado lo suficiente el movimiento lateral como para que veamos alguna zona que se cargue de más. Quizás si el precio continúa en esta zona de los 67.180 se podría cargar un poquillo más, pero de momento no. En cuanto a la liquidez de 50x, el contexto es similar. Aquí sí que vemos un poquito más de liquidez en los 68.790. También aquí estamos viendo un poquito en los 64.988. Liquidez de 25x, aquí también se llevaron bastante, aunque vemos también un poquito que ha ido entrando en los 70.095. Y luego también en los 65.666. De 10x no vemos nada ahora mismo cerca del precio. Sabéis que en esta zona todavía se quedó liquidez, pero esto no ha cambiado, sigue siendo en la zona de los 63.280. En Bookmap vemos algunas compras en la zona de los 66.150, también aquí en los 66.000. Se ve algo de volumen que sigue al precio, pero no lo considero interesante. Quizás aquí que recientemente ha entrado alguna que otra venta en los 68.780 más o menos. En el Multibook vemos que se mantienen las ventas en los 72.000, compras ya solamente quedan en los 60.000. Y en The Kingfisher estamos viendo en los mapas de medio plazo una situación bastante 50-50 en cuanto a las liquidaciones. En la zona de shorts vemos bastante liquidez hasta los 70.330, y respecto a los long también vemos bastante hasta los 64.850. Eso sí, atentos a esto que estamos viendo en los CVDs, ya que hemos visto dos ventas bastante importantes por parte de Coinbase, Binance también acompañando en esta última venta, descargando bastante fuerte Coinbase. En los mapas de corto plazo hay bastante liquidez en general. Podríamos resaltar sobre todo hasta los 68.300 por un lado, y luego aquí en torno a los 66.680 hasta los 66.260 más o menos. Y luego por último tenemos High Leverage, donde estamos viendo bastante en la zona de longs en torno a los 67.140, y también tenemos aquí dos en torno a los 66.860 y en la zona de los 66.735.